Sobre todo, hablar de este término. De este término en primer lugar y de este en segundo. Es decir, que es la biogeografía, que implica a nivel general conceptos, etcétera, etcétera. ¿Por qué en la Sierra de Guadarrama? ¿Y qué ejemplos podemos atribuir biogeográficamente hablando y de interés hacia la Sierra de Guadarrama? Bueno, cualquier cosa que explique mal, que requiera una explicación más amplia, aclarar cualquier cosa, me paráis y trato de resolverlo, ¿vale? Pues vamos al lío. Bueno, como veis, el índice es poco ambicioso, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4 conceptos o 3, porque esto realmente no es un concepto, es una conclusión general, un resumen de todo esto. En primer lugar, la biogeografía, ¿qué es? Bueno, ¿qué es y cómo nos importa de cara a la charla y de cara a la charla para la Sierra de Guadarrama? En segundo lugar, muy poquito de porque es importante esta biogeografía de cara a esta comarca, a esta zona, a esta región del centro de la península. Y luego aquí pone principales casos de interés. Vale, está bien escrito, pero a lo mejor tendría que haber puesto algo así como curiosidades biogeográficas, elementos de interés, anécdotas faunísticas de la Sierra de Guadarrama, etcétera, etcétera. Bueno, Alfredo ha dicho creo que has dicho, que me dedico sobre todo a rapaces, esteparias, aves. Pues voy a tratar de no hablar de aves, ¿vale? Voy a hablar de las otras cosas, de la otra fauna, de lo que yo llamo la gente menuda, que a lo mejor, bueno, pues pasa un poco más desapercibido, pero que también tienen su interés. También hay que quererlos, como digo yo. Entonces, bueno, empezamos con esto. A ver qué... Apunta allí. Apunte ya. Vale. Propósitos generales, pues son 2. El propósito general es indicar esto que he comentado antes. Y el segundo pone aquí que no se trata de un compendio taxonómico ni de una clase de biología. Ya me estoy contradiciendo. Al principio he dicho que va a ser como una especie de clase de biología, ahora digo aquí que no. Bueno, esto de que no quiero que sea una clase de biología, quiero decir que no va a ser una pesada clase de biología, sino que va a ser una ligera clasecita de biología, anécdotas, ¿vale? Anécdotas taxonómicas. Y lo de compendio taxonómico, algún tecnicismo tengo que usar, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier cosa me paráis y ya está. Vamos a ver cómo va esto. Fotos de la Sierra de Guadarrama no tenía en mi ordenador, entonces, bueno, he sacado algunas de internet y yo creo que este sitio, más o menos todos, casi todos, lo ubicamos. ¿Le ponéis nombre? Sí, dicen por aquí. ¿Cuál? La Laguna de los Pájaros, que está en Peñalara, Rascafría, que es como el techo de la Sierra de Guadarrama. Antes Juan Carlos hablaba de los pisos bioclimáticos, hablaba del mesomediterráneo, del supra, del oro, y que bueno, pues quedaría un poco en el oro y el crioro mediterráneo, es decir, a partir de aquí ya no hay nada. Roca, líquen y poco más. Bueno, pues estos enclaves de alta montaña carpetana, porque no estamos ni en Pirineos ni en Sierra Nevada, son, digamos que los, no sé cómo llamarlo, los principales creadores de diversidad rara, extraña, peculiar, endemismos que tenemos aquí en la Sierra de Guadarrama. Por eso, aunque no tenía fotos mías de la Sierra de Guadarrama, tenía claro que quería poner aquí, que eran las altas cumbres del Guadarrama, y qué mejor ejemplo que Peñalara. Pero bueno, la Sierra de Guadarrama es un elemento, digamos que geológico, pétreo, de roca, pero que es lo que es gracias a toda su vegetación, que esta vegetación crea hábitats. Y aquí, bueno, pues estas fotos sí son mías, no sabía qué poner aquí, pero nuevamente tenía claro qué quería indicar, que eran por un lado esta planta, esta también, esta es otra cosa diferente. Esto es en el Alto del Nevero. Juan Carlos ha explicado antes lo que es esto, lo que implica biogeográficamente, lo que implica a nivel de hábitat, de plantas, etc. ¿Sabéis lo que es? Son los piornales de Piorno serrano, el Cytisus oro-mediterraneus, con Adenocarpus también, zonas de rocas desnudas, donde aparecen estos hábitats,
que acogen gran parte de esta biodiversidad rara, poco conocida, peculiar, etcétera, etcétera, de la Sierra de Guadarrama. También tenía claro que quería poner esto, que hay un buen conocedor de esta especie, que veo por ahí sentado. De hecho, esta foto la hice contigo. Es una orquídea bastante rara, aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, ¿no? Es rara, sí. Y se llama Epipactis palustris. ¿Por qué pongo esta planta y no un pino? Porque los pinos son más habituales. Bueno, pues pongo esto a modo de ejemplo de otro tipo de hábitat o zonas que interesan de cara a la creación de endemismos y cosas raras, que son los sistemas azonales. Es decir, un hábitat típico, por ejemplo, los pinares, los piornales, los robledales, las estepas, son hábitats que se desarrollan a lo largo de grandes extensiones debido a unas condiciones de clima, de geología, etcétera, etcétera. Pero de repente aparecen otros hábitats, otros mini hábitats que no responden a esos estímulos geológicos, de clima, etcétera, etcétera, sino que responden a una cosa parecida pero a una escala muy pequeñita. Y en este caso esta especie es típica de turberas. Es decir, las turberas, por ejemplo, son elementos azonales, son hábitats azonales que no responden a grandes zonas bioclimáticas, biogeográficas. Y pongo esto para indicar que estos elementos del paisaje, de los hábitats, también son de interés de cara a la generación de endemismos, de especies o grupos taxonómicos peculiares a nivel de biogeografía, como vamos a hablar aquí ahora mismo. El primer punto de la charla, el concepto de biogeografía. Bueno, pues la biogeografía es una disciplina que se encarga de estudiar y de comprender, esto de comprender es importante, la distribución de las especies. No nos vale decir que yo qué sé, no sé qué decir, el oso pardo, por ejemplo, vive en bosques y punto. No, vive en bosques de según qué zonas de Europa, por ejemplo. Y dentro de Europa no vive en todos los bosques. O sea, no va a aparecer en un bosque, en principio, de Getafe. Hay bosques en Getafe, pero no tienen osos pardos. Entonces, ¿por qué hay bosques que sí son capaces de acoger osos pardos y otros no? Bueno, pues eso lo explica, en parte, bueno, lo explica no, lo estudia la biogeografía. Y también, una vez llegado a una conclusión de ese estudio, trata de comprender por qué hay osos pardos en Somiedo y no hay osos pardos en Getafe. Es un ejemplo un poco extremo, me dicen por aquí, iba a decir yo un poco tonto, pero es un ejemplo que sirve para explicar todo lo que voy a venir a contar a continuación. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues se debe a muchas causas. Aquí he seleccionado 3. En la charla de hoy yo creo que las más importantes van a ser estas 2, pero cada vez esta de aquí tiene más interés, más peso. Pero bueno, causas antrópicas que generan la biogeografía de las especies. ¿Cuál se os puede ocurrir? ¿Cuál? Autopista. Sí, pero si lo extendemos un poco más, autopista me vale como hábitat transformado, ¿no? Es decir, en ese sitio había un bosque, una pradera, lo que sea, y ahora es una autopista. O un campo de cultivo, por ejemplo. Pues ese campo de cultivo puede generar biogeográficamente, la aparición de especies ligadas a ese tipo de hábitats, ¿vale? Es decir, la causa antrópica del hombre, pues creando ese hábitat distinto a lo que debería haber ahí, pues genera que aparezcan otras especies adaptadas a esos nuevos tipos de hábitat. Son causas antrópicas. Causas orográficas, esta está fácil. Vengo a hablar de la Sierra de Guadarrama y de repente pongo esto. Bueno, pues por una especie de efecto isla de que hay montañas aquí, pues ¿qué va a aparecer? Especies de montaña. ¿Cuáles? Las que sean, dependiendo de los tipos de hábitat que aparezcan. Los tipos de hábitat aparecen principalmente por esto de aquí, por la vegetación. Principalmente, porque hay hábitat que se deben principalmente a que no hay vegetación. Por ejemplo, esto de aquí. Aquí la vegetación es prácticamente nula, se limitará a líquenes, y estos roquedos del Pico del Nevero suponen por sí solos un tipo de hábitat. Es decir,
atendiendo a esto de aquí, causas derivadas del hábitat o la vegetación, y orográficas, pues bueno, pues tenemos, bueno, incluso antrópicas. En esta imagen podemos ver los tres casos. El tipo de hábitat de, bueno, Sierra de Guadarrama, esto es una causa orográfica, que aparecerán especies de montaña. ¿Por qué? Porque es una montaña. ¿Qué va a aparecer? Especies de montaña. Es un piornal formado por el piorno serrano y el Adenocarpus hispanicus. ¿Qué va a aparecer? Especies típicas de lo que se llaman piornales de montaña, piornales solo mediterráneos. Vale, pues vamos a esperar, pues lo que sea, acentores, currucas, alcaudones, etcétera, etcétera, asociadas a este hábitat. Y causas antrópicas a lo mejor es un poco más complicado ver aquí, pero ¿qué eso os ocurre? La ganadería. Estas zonas, que precisamente no hay ninguna vaca en la foto, pero a las espaldas de la foto sí había bastantes vacas. Entonces, esa causa antrópica de incluir ganadería, ovejas, vacas, cabras, lo que sea, implica una modificación del hábitat, lo que implica, a su vez, una reconfiguración de los hábitats disponibles y, por lo tanto, da el acceso a otras especies. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, pues aquí vemos que es un piornal, aquí, exactamente aquí a lo mejor no tanto, pero aquí es un piornal bastante denso. Bueno, pues eso puede deberse a esta presión ganadera, que, bueno, pues que, yo qué sé, pues, hay una zona que está más machacada por las vacas, otra menos, etcétera, etcétera. Pues esto puede crear diferentes nichos ecológicos para diferentes especies. A modo de ejemplo, aquí puede esperarse mayor presencia de acentores comunes, por ejemplo, que dependen más de formaciones arbustivas relativamente densas, y en estas praderías, pues no lo sé, pues puede dar acceso más a currucas carraqueñas, por ejemplo, que requiere un poco más espacios en mosaico. Entonces, en esta misma foto tenemos las tres causas: orográficas, pues en la propia sierra; antrópicas, por todos estos cambios de hábitat que podemos medio adivinar en la foto, que son extensibles a muchos otros tipos de regiones de la Sierra de Guadarrama; y por otro lado, pues la vegetación, que implica diferentes tipos de hábitats. Hábitats, digamos que normales, entre comillas, y hábitats azonales. ¿De acuerdo? Y aquí hay unos ejemplos de una especie típica de rascafría, esta, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sí, pues tú eres local de aquí, o sea que me fío perfectamente. Se ve mucho, además. Sí, sí. De hecho, hay hordas de pajareros en Iber que nos incluyen citas de esta especie, que se llama, es el urogallo, ¿no? Bueno, pues este urogallo me sirve para explicar una cosa. El urogallo es una especie, estos son ejemplos, que no tienen nada que ver con el Guadarrama. Fuera de bromas, esta especie no está en Madrid y tampoco está en la Sierra de Guadarrama, aunque haya bosques. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esto es rescatado esta mañana de Iber. Iber, sabéis que es un volcado masivo de datos, de aves, de todo el mundo. Y estas son las citas acumuladas de urogallos, no sé cuántos años he puesto, de toda Europa. Como veis, el urogallo tiene una distribución principalmente en la península escandinava. Se mete un poco al sur, en Escocia, en los Cárpatos, en los Alpes, y de repente en España, bueno, en la península ibérica, aparece en dos puntos muy concretos, que son Pirineos y Cordillera Cantábrica. ¿Qué podemos entender de esta imagen, biogeográficamente hablando? Bueno, pues una cosa muy inmediata es que al urogallo le gusta vivir aquí, ¿vale? Y aquí en Marruecos pues no hay urogallos. En este caso es un claro ejemplo de lo que produce la biogeografía, o de lo que trata de explicar. Es que se pueden crear, como he dicho, se crean, esto lo pone aquí, lo he puesto fácil, ¿no? Límites de distribución, es decir, la especie X, la que sea, en este caso el urogallo, mantiene una zona de distribución. Esto solo es Europa, ¿vale? El urogallo se distribuye también un poco por Rusia, algo por Siberia. Entonces, bueno, pues en Europa es una especie marcadamente forestal, de latitudes bastante norteñas, y a medida que nos alejamos de su núcleo de distribución habitual o normal, la especie se rarifica y queda acantonada en determinadas regiones. ¿De acuerdo? Biogeográficamente, esto es la distribución que tiene. Otro ejemplo, mi niña mimada. ¿La ponéis nombre y apellido? Es una curruca tomillera, ¿vale? ¿Qué pasa con la curruca tomillera?
que parece ser que quien quiera ver a esta especie tiene que venir aquí. Pero también puede venir aquí, puede ir a Cabo Verde, a Canarias, a todos estos sitios. ¿Qué entendemos aquí? Aquí vemos un caso diferente al del urogallo. ¿Veis? Aquí es una especie, digamos, que es más propia de nuestra región. Es una especie que su distribución se define circunmediterráneamente, es decir, alrededor del Mediterráneo. Su núcleo de presencia principal de esta especie es la península ibérica. Y norte de África también. Y a partir de aquí, pues hay diferentes poblaciones, más o menos potentes en isla mediterránea, norte de África, Macaronesia y algo de lo que llaman el levante del Mediterráneo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esto es otro ejemplo. Biogeográficamente, esto es una especie, digamos que mediterránea, pero circunmediterránea. Se distribuye alrededor del Mediterráneo. Son casos bastante opuestos, ¿vale? Pero que nos sirve. Uno es este de aquí, con su límite de distribución, pues en estas zonas. Y se ramifica en esas zonas. Y otro, pues este es su centro de de distribución y se ramifica por otras zonas. Estos límites de distribución pueden llegar un paso más allá. Esto tampoco es de la Sierra de Guadarrama, ni siquiera es de Rascafría, ni por ahí. ¿Esto lo ponéis nombre? El apellido es muy fácil. Es un pinzón de color azul. Pues ya está, identificado. Es el pinzón azul, pero vemos que uno es más azul y otro es más gris. ¿De acuerdo? Este es el pinzón azul de Tenerife, o del Teide, que también lo llaman. Y este es el pinzón azul de Gran Canaria. Diferencias entre uno y otro escasas, y eso que los dos son machos de la misma edad, pero son pequeñas diferencias. Estos casos, digamos que raros, extremos de biogeografía, en algunos sitios generan aislamientos poblacionales que pueden dar lugar a razas geográficas que se llaman subespecies, o incluso cuando esas subespecies o razas, digamos que tienen más duración de separación a lo largo de miles de años, se llegan a considerar especies distintas. Entonces, hace unos años esto era el pinzón azul de Canarias, punto. Ahora ya no. Ahora ya se considera que uno es de una isla, de Tenerife, pinzón azul del Teide, y otro de otra. Y ambas tienen rango de especie separadas. Es decir, ya la biogeografía no solo nos explica esos límites de distribución, el por qué aparece una cosa en un sitio y no en otra, sino que además nos puede indicar ese aislamiento de, generando especies diferentes, primero subespecies y luego especies diferentes. Eso que he prometido que no iba a hablar mucho de aves, pero entonces solo he puesto fotos de pájaros. Pero bueno, ya veis que luego echáis de menos a las aves. Bueno, los protagonistas de la charla no son los pinzones, ni los pinzones azules, ni los urogallos, sino que son los animales de la Sierra de Guadarrama. Un claro ejemplo típico de la Sierra de Guadarrama, la cabra montés, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un ejemplo típico que biogeográficamente son atribuidas a la subespecie Victoriae, que es la que vive en el sistema central, en origen, porque ha sido, colocada, ¿no? ¿Cómo se dice? Reintroducida en varias regiones fuera de su área de distribución habitual, pero bueno, pues esta es la cabra que nos ha tocado tener a nosotros, porque biogeográficamente es la que tenemos, ¿vale? En otras regiones de la península, por ejemplo en las zonas calizas de Andalucía, del sistema ibérico, aparece otra cabra, montés también, más pequeña, con los cuernos más estrechos, más pequeñita, y en general de color más rojizo, más canela, que es la capra pirenaica hispánica. Esta es la capra pirenaica victoria, es decir, todavía no tienen rango de especie como el pinzón, sino que tienen rango de subespecie, de razas geográficas. Este lo he puesto, este es el... no sé, ¿qué es esto? Mientras yo bebo agua... Es un escribano. Es un escribano hortelano, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes Juan Carlos nos explicaba que hay una especie que se dedica a empalar animalitos, que es el racodón rojo, ¿no? Hemos quedado en esos otros dos.
y que digamos que su área de distribución estaba bastante generalizada en Europa, en Centro Europa, en Norte Europa, y empezaba a aparecer de manera más habitual en la península ibérica, en nuestro caso concreto en el sistema central. Y poco más. O sea, no vamos a encontrar alcaudones dorsirrojos reproductores en Arganda, en Aranjuez, en Toledo, no. Pues hay especies que siguen ese mismo patrón. Son especies de distribución, digamos que continental en Europa, lo que se llaman eurosiberianas. Y bueno, pues un claro ejemplo es el peche azul, es el alcaudón dorsirrojo, Bisbita arbóreo, yo creo que también se podría meter en este cajón, y esta especie. Esta es una especie, digamos que eurosiberiana, bastante esteparia. Es una esteparia dentro de lo que es un alcaudón, dentro de un esquivano moltrano, porque bueno, aquí está posado en un arbolito. Pues estas especies tienen una distribución X en sus hábitats habituales, pero la Sierra de Guadarrama ejerce un punto de concentración de estos taxones, de estas especies, que no aparecen en otras zonas. ¿De acuerdo? Por eso lo hace tan especial a nivel, digamos que geográfico de la península ibérica. Pero realmente, ¿de qué voy a hablar? Vamos a hablar de estas tres cosas. He puesto a posta estos tres títulos para dar poca idea de lo que voy a hablar. Pero ahora lo veremos. Esto me gusta mucho. Es la otra fauna, para evitar un poco hablar de aves, para no pisar el resto de los ponentes. Y vamos a hablar aquí de unos bichos que a mí me gustan mucho. Los estudio de vez en cuando. Ahora veréis por qué. Y entenderéis el por qué. Y bueno, a nivel biogeográfico de Madrid y de la Sierra de Guadarrama, o el sistema central en general, son bastante interesantes. Herpetología para todos y todas. Bueno, vamos a hablar de algunos de los casos más relevantes, más rimbombantes de aquí de la Sierra de Guadarrama. Yo creo que son... Esto de aquí a lo mejor no es tan conocido, pero esto de aquí yo creo que sí, lo conocemos más o menos todos. Y luego, bichos de suelo y de subsuelo, algunos. Y luego, bichos de colores, para que no... Porque es que voy de muy bien, hablando del urogallo y el pinzón, y luego como acabé hablando de bichos de suelo y subsuelo, pues ya el regalo ese honorífico no lo dan. Entonces, he decidido acabar con bichos de colores para amenizar un poco la tarde. Bueno, pues, ¿quién es la gente menuda? Las musarañas. ¿Vale? ¿Y qué son las musarañas? Son roedores, ¿no? ¿Cómo que no? Si es pequeño, con bigotes y con cola. Son unos roedores que no son roedores, no son ratones. Un rasgo distintivo que nos dice que no son roedores, sino que son otra cosa, es su dentadura, su dentición. ¿Vale? Los roedores tienen otro tipo de dentición, y aquí estos dientes le faltan a los roedores. Por ejemplo, tienen un hueco que se llama diastema, es decir, es una zona en las mandíbulas o en las maxilas en los que no tienen dientes. Tienen un hueco sin dientes que se llama diastema. En cambio, las musarañas vemos que no. Y pongo dos ejemplos de mandíbulas de musarañas. Unas con las puntas rojas y otra con las puntas blancas. Las musarañas, a nivel general, pertenecen a una familia que son los sorícidos, con D de dedo, pero se pueden diferenciar en dos subfamilias, unas que son las musarañas sorífinos, con N, que son las musarañas de dientes rojos, y otras las crocidúridos, que son las musarañas de dientes blancos. La presencia de rojo o no rojo en los dientes de estos animales se debe a la deposición de óxido de hierro en el esmalte, ¿vale? Lo que hace es provocar mayor dureza en el diente y son capaces de consumir, digamos que presas más duras, entre comillas. Bueno, esta es la explicación biológica de por qué una cosa es otra y no la contraria, pero ¿por qué nos interesan estas especies de cara a la charla? Bueno, esto es una musaraña enana. No es la musarañita, que es más enana todavía. Esto es una musaraña enana, ¿vale? Es el Sorex minutus, y esta de aquí es su distribución, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la distribución de otra especie, ligeramente más grande que esta, que es la musaraña ibérica, Sorex granarius, y bueno, pues muy bien, pues muy bonito. Dos distribuciones. ¿Qué vemos aquí? Bueno, ¿qué vemos aquí? Ojo, ¿qué vemos aquí en relación a lo que nos interesa? La Sierra de Guadarrama. ¿Qué se interpreta por aquí?
que están las dos especies, oigo por allí, y que solo están en la Sierra de Guadarrama. Será por territorio que hay en Madrid, en Segovia o en Ávila, que solo viven en la Sierra de Guadarrama. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues estas especies, bueno, la musaraña ibérica es un endemismo ibérico, la musaraña enana no, es una especie de amplia distribución europea, pero que, bueno, aquí vemos dos ejemplos de lo que he puesto antes. Por un lado, los límites de distribución, en el caso de la musaraña enana, que es una especie de relativa abundancia en Europa. Pero aquí en España, bueno, en la península ibérica, porque aquí en Portugal también hay, vive acantonada en sistemas montañosos. Y cuanto más hacia el sur, más montañosos, más centrada en zonas montañosas queda. Esto es claramente un límite de distribución que biogeográficamente nos lo relaciona con la Sierra de Guadarrama. También Gredos, pero nos interesa Guadarrama. En el caso de la musaraña ibérica, lo que vemos aquí es otro caso más extremo. Es que, bueno, pues las musarañas estas de dientes rojos, de este grupo, tienen un grupo de disociación, por llamarlo de alguna manera, desde Centro Europa. Y a partir de ese sitio, de esa región, se expandieron taxonómicamente, dando lugar a variedades, dando lugar a subespecies y progresivamente especies de rango taxonómico específico propio y generando endemismos. Es decir, aquí vemos un caso más extremo, llevado más al extremo, que en el caso de la musaraña enana. Hemos pasado de simplemente un límite, simplemente entre comillas, un límite de distribución, a una distribución endémica, la musaraña ibérica, de ahí ese apellido. Y bueno, pues la tenemos aquí en la Sierra de Guadarrama. Se ven poco, pero en formato de agrópila de lechuzas y búhos, pues aparecen con cierta frecuencia. ¿Y esto qué es? Otra musaraña. Tiene bigotes y cola larga, será otra musaraña. No, es otra cosa, lo llaman neverón, no me gusta ese nombre, me gusta más el que has dicho tú, topillo. Es un topillo aunque bastante grande, por cierto. Es el topillo nival, ¿de acuerdo? Esta especie tiene una distribución que, bueno, pues aquí vemos que vive en el Cáucaso, en algunas zonas altas de Turquía, los Cárpatos, los Balcanes, Alpes, Apeninos, bla, 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 bla. Y cuando llegamos a la península ibérica, bueno, esto de aquí yo creo que es un error, esto en Toledo no creo que haya muchos, pero bueno, yo creo que ninguno. Lo tenemos en Sierra Nevada, Pirineos, Sierra Cebollera, creo que es esto, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. ¿Qué pasa con este bicho? Bueno, pues otra especie que ha quedado acantonada en sistemas montañosos. Pero esta especie da un paso más allá. Esta es una especie que, digamos que ha sido desplazada por las modificaciones, no voy a decir cambios climáticos, bueno, sí, por los cambios climáticos de los últimos miles de años. El topillo nival era una especie de distribución relativamente habitual o normal dentro de gran parte de Europa. Bueno, en tiempos fríos, en la última glaciación, vivía por esas zonas. Pero al retraerse los hielos de la última glaciación, que creo que era en el Pleistoceno superior, si no me equivoco, esta especie, que dependía de esos hábitats más o menos fríos, vio que el único recurso vital que le quedaba era quedarse en las zonas de montaña. En la Sierra de Guadarrama, bueno, en la Sierra no, en Madrid o en Segovia, los únicos sitios que tenía disponibles era el Sistema Central, la Sierra de Guadarrama. Es decir, este es otro caso de esos límites de distribución, pero que además ha quedado acantonado en lo único que le queda disponible, lo único que él podría aceptar, que eran estos sistemas de alta montaña. Tenemos otros ejemplos, otros casos raros. Este de aquí no es raro, pero bueno, yo siento bastante devoción por estos animalitos. Son unas musarañas acuáticas que se llaman musgaños. No quiere decir que la Sierra de Guadarrama sea especialmente relevante para ellos. De hecho, solo tenemos una especie, una de las dos que hay en la península ibérica, el musgaño de Cabrera, es el que nos corresponde a nosotros. Pero sí es verdad que dentro de Madrid o de Castilla-La Mancha o de estos sitios más mesetarios no hay poblaciones, salvo en zonas de montaña, ¿vale? Es otra especie que ha quedado acantonada a zonas de montaña. Y esto, pues ¿qué os parece que es esto? Esto es otro roedor, es otra musaraña, o es un castor, o no sé qué es esto, yo qué sé. Es un desmán, es el desmán de los Pirineos, o como lo llaman ahora, el desmán ibérico. Y esta es su distribución en la península ibérica. Pirineos, Alto Sistema Ibérico, Galicia, Cordillera Cantábrica, y aparece
algunos puntitos en el sistema central. Este es un endemismo, bueno, ibérico no, porque también vive en el sur de Francia, pero es un endemismo de esta región. Y bueno, pues es otro ejemplo de estas especies que da un paso más allá. Bueno, pues es una especie de distribución muy concentrada, es decir, es un endemismo en nuestra zona, pero además aquí el sistema central en Madrid supone uno de sus límites de distribución. Es decir, aquí además de esa endemicidad que hemos visto en diapositivas anteriores, estamos viendo que esta especie, que tiene su distribución principal en el norte de la península, aparece como límite de distribución meridional en el sistema ibérico, el sistema central. ¿Vale? Pues es otro ejemplo. Y esto sí que es una auténtica rareza. En Madrid, desde luego. Bueno, pues el título se llama Por agua, el desmán, por ejemplo, tierra, las musarañas, y por aire. Bueno, pues esto, sé que hay aquí en la sala, se suele decir que si hay algún médico en la sala, no lo sé. ¿Hay algún experto en murciélagos? Sí, lo sé. Veo uno por ahí y otro por allí. Vale. Bueno, pues a lo mejor les ponéis nombre y apellidos a cada uno de estos bichos y, bueno, pues son murciélagos, ¿de acuerdo? Esto es un murciélago... Sí, pero no. ¿Vale? Este sí, este es un orejudo. Los orejudos, ambos pabellones auriculares se unen en el centro. Esta especie no. Tiene orejas grandes, pero no se unen. Es un murciélago ratonero forestal, que también lo llamaban murciélago de Bechstein, ¿de acuerdo? Bueno, este es más reconocible, es lo que llaman ahora el barbastela, o murciélago de bosque. Este es un orejudo septentrional, orejudo dorado también lo llaman. Y este es un nóctulo pequeño, o nóctulo menor también lo llaman. Bueno, ninguna de estas cuatro especies, esta desde luego que no, y esta ni de casualidad, son especies propias de la Sierra de Guadarrama, pero sí supone uno de los únicos, por no decir el único sitio de distribución regional en la Comunidad de Madrid. Es decir, son especies que tienen su distribución X, se distribuyen por gran parte de la península, sobre todo por el norte, gran parte de Europa, sobre todo este de aquí y este, etcétera, etcétera. Pero aquí en la región centro de la península, estas especies son 1, 2, 3 y 4 especialistas forestales, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar estas especies en una llanura en Daganzo de arriba, por ejemplo, que lo tengan más o menos cerca de la sierra. No vamos a encontrarlos en cualquier sitio que no haya lo que necesitan ellos. Son especialistas de bosque. Y estos bosques, principalmente bosques maduros, ahora mismo vienen dados por ese condicionante de la Sierra de Guadarrama. Por todo esto que comentaba antes, de estos bosques, de este manejo antrópico, etcétera, etcétera, y de los hábitats. Bueno, pues son 1, 2, 3 y 4 especies, podría haber puesto algunas cuantas más, que dependen biogeográficamente, o que su distribución se explica biogeográficamente en nuestra región, por esta presencia de bosques de montaña con digamos que mucha madurez de sus árboles, y bueno, pues son especialistas forestales. Bechstein, de bosque, nóctulo pequeño, y orejudo septentrional o dorado. 4 especies de aquí de la Sierra de Guadarrama. A mi juicio, relativamente raras, relativamente escasitas, y bueno, son otras joyas poco conocidas. Esto es la otra fauna, ¿vale? No solo cabras monteses ahí en la sierra. Entonces, sapos y culebras. Y aquí tenemos un sapo... ¿O no? Rana ibérica. ¿Dónde lo pone? Pues sí, es una rana ibérica. Ah, vale, pues es una rana ibérica. Rana patilarga, también la llamaban. A mí me gusta más patilarga, pero bueno, rana ibérica, porque da idea de su distribución. Pues aquí otro caso, aquí tenemos la distribución, digamos que suavizada, y aquí por cuadrículas UTM de 10×10, creo que esto es del Atlas Nacional de Anfibios y Reptiles. Bueno, pues otro ejemplo del que digamos que tenemos que estar orgullosos aquí en la Sierra de Guadarrama, porque su distribución es principalmente galaica, es una especie de Galicia, aparece de manera parcheada en parte, mejor dicho, de la cordillera cantábrica hasta el País Vasco, y luego de repente, bueno, pues aparecen algunas citas en Cáceres, etcétera, etcétera, y una distribución un poco más amplia en el sistema central. Nuevamente es otro ejemplo de
bueno, pues de un animal, de una especie, que, teniendo su distribución, la que sea, la Sierra de Guadarrama supone bueno, pues no sé cómo decirlo, un sitio donde, bueno, pues aparece esta especie, y lo mismo, no aparece en otro sitio, porque biogeográficamente su distribución se explica así. Es otra especie, digamos, que para estar un poco orgullosos de este territorio. Pero va un poco más allá. ¿Esto le ponéis nombre? Sí, nombre sí. ¿Apellido? Sí, yo creo también. Es un tritón alpino. Alpino de gran parte de Europa. En España, en la península ibérica, bueno, en España, porque en Portugal no hay, solo está en Cordillera Cantábrica. Y de repente aparecen aquí unos puntitos. ¿A qué se debe esto? Esto es otro ejemplo diferente. Es una reintroducción, que si no me equivoco se produjo en los años 30 del siglo pasado, 1930 y tantos. En concreto, aunque aquí aparezcan 2 puntos, yo creo que solo es uno, ¿de acuerdo? Y ese único punto se limita a la Sierra de Guadarrama, Parque Natural de Peñalara, Lagunas de Peñalara, ¿de acuerdo? Entonces, esta especie, cuya distribución habitual o normal o tradicional eran las altas montañas de la Cordillera Cantábrica en la península ibérica, debido a una introducción, es decir, una causa antrópica, su distribución se ha ampliado un poquito más. Pero es una especie que nos expande, nos está expandiendo. Se ha quedado aquí y ahí está, ¿vale? Entonces, si la queremos ver aquí, digamos que en confianza en Madrid, hay que subir pues, a la Laguna de los Pájaros, los Claveles, etc. Y este es un ejemplo de una distribución que, bueno, pues que se ha modificado por la mano del hombre. Y esto de aquí, bueno, esto es un ejemplo tonto que pongo, esto es una salamandra común, pero no una salamandra común cualquiera, sino una salamandra común madrileña. Esta es la subespecie Almanzoris, y pongo esto porque, bueno, no tengo el mapa de distribución, pero se distribuyen por gran parte del, yo creo que el tercio o los 2 tercios norteños de la península ibérica y algo por Andalucía, si no me equivoco. Bueno, pues esta Almanzoris es una de las varias o numerosas razas geográficas o subespecies que hay en la península ibérica. Almanzoris se distribuye por el sistema central, parte ¿de acuerdo? Creo que es desde Gredos hasta Aillón, y a nosotros es la que nos corresponde. Este es un ejemplo de una especie de amplia distribución, pero que esa distribución, por motivos intrínsecos de la especie, ha quedado acantonada en zonas apropiadas para ella, en este caso zonas de montaña. Y ese aislamiento geográfico ha generado la producción entre comillas, de razas geográficas o de subespecies, como esta salamandra común, Almanzoris. Que bueno, suelen ser ejemplares negros, bastante negros, con un moteado amarillo pequeño y en algunos casos inexistente, sobre todo en las poblaciones de gredos. Pues culebras no he puesto, pero he puesto esto. Que bueno, que son... Esto sí viene aquí, o sea que esto ya os lo he regalado. Esto si nos remontamos hace no sé cuánto tiempo, pero unas decenas de años atrás, esto lo llamaban lagartija serrana. Y la lagartija serrana era una especie que vivía, bueno, pues todo esto de aquí, por aquí también, etcétera, etcétera. Incluso podríamos adivinar algunas poblaciones en Pirineos. Esas lagartijas serranas, todas atribuidas al mismo género, Iberolacerta, se han ido segregando o disociando en varias, se fueron disociando en varias razas geográficas, subespecies, y actualmente tienen el rango de especies aparte. A nosotros, en la Sierra de Guadarrama, nos corresponde esta de aquí. Esto es una hembra y esto es un macho de lagartija carpetana, ¿de acuerdo? Entonces, otro ejemplo de, bueno, pues distribuciones relativamente reducidas, en este caso en la península ibérica, pues es un género endémico, y que esa reducción de poblaciones ilimitada a determinados sistemas montañosos ha generado, en primer lugar, subespecies, y en segundo lugar, esas subespecies han producido o ha hecho que nosotros consideremos que ya tienen el rango de especie separada. El caso concreto de las lagartijas, estas lagartijas de montaña, y a la que nos toca a nosotros la lagartija carpetana. Bueno, bichos, pero no todos los bichos son malos. ¿Le ponéis nombre? Muy bonito este bicho. Yo lo he visto muy pocas veces y en la zona que voy a explicar ninguna. ¿Qué os parece que es? Hay algunos que sé que lo conocéis.
o algunas, mejor dicho. Es una rosalia, se llama rosalia alpina, es un cerambícido. Los cerambícidos son escarabajos, ¿vale? Es un escarabajo y muy a grosso modo los cerambícidos se atribuyen a especies, digamos, que xilófagas, es decir, que se alimentan de madera, aunque hay otras que no lo son, sino que se alimentan de otras historias, y normalmente, digo normalmente porque no todas, presentan largas antenas. Pues esta rosalia alpina es una especie cuya distribución, vamos a centrarnos en la península ibérica, se explica exclusivamente por la presencia de hayedos. ¿Qué hayedos tenemos en el sistema central? ¿Cuál? Montejo, solo hay 3. Tejera negra y el tercero no me acuerdo cómo se llama, está la quesera, ¿vale? Es decir, eso, perdón, la Pedrosa en el puerto de la Quesera, que eso es Segovia, Tejera negra Guadalajara y Montejo Madrid, ¿vale? Los 3 en el sistema central. Rosalia alpina es una especie relativamente abundante en Pirineos, Cordillera Cantábrica, y a medida que va más hacia el sur, no solo se hace rara esta especie, sino que se rarifica su planta nutricia, se rarifica el haya. Hay pocos hayedos en el sistema central. De hecho, aquí en Madrid solo tenemos uno, que es el hayedo de Montejo, y esta especie actualmente, a día de hoy, día 22 de noviembre de este año, de 2023, es una especie de distribución o de presencia prácticamente incierta aquí en Madrid, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo mejor hay pocos entomólogos que se dediquen a la búsqueda de rosalias alpinas en los hayedos de Madrid. Pero es una especie que, bueno, pues es propia de hayedos, que a medida que nos acercamos a su límite sur de distribución se vuelve más rara hasta el punto de casi desaparecer, ¿vale? En nuestro caso madrileño. Bueno, pues esto es un bicho bonito, ¿no? Pues hay menos bonitos, pero también hay que verlos. Pongo este ejemplo. Bueno, esta es la presentación que te he dado esta mañana. Debería ir a continuación. Pues voy a continuación y luego vuelvo aquí. Ya os he hecho un spoiler de lo que va a venir más, de las cosas feas, pero bueno. Este es otro ejemplo de otro escarabajo, de otro bicho con antelas largas, que habíamos dicho que son cerambícidos o escarabajos longicornios. Habíamos dicho que casi todos se alimentan de madera. Casi. Esto no. Esto se alimenta de gramíneas, género Festuca, principalmente, cerbuno, que es el Nardus stricta, que son estas praderas de montaña. Y bueno, pues tiene un nombre, esta especie de escarabajo, un nombre muy propio de su área de distribución. ¿Le ponéis nombre al género, por lo menos? Los llaman escarabajos pipa, porque tienen pinta de pipa de girasol. Pero como todos somos científicos hoy aquí, pues le vamos a dar un nombre más técnico, más científico. Es propio de la península ibérica este género. Y está asociado con los Dorcadium del este de Europa. Te falta una letra. Iberodorcadium. Es el Iberodorcadium, son Iberodorcadium. Son especies muy similares, pero aquí hay dos grupos. Este es el Iberodorcadium perezi y este de aquí es el Iberodorcadium hispanicum. Es decir, si estos son endemismos, este es más todavía, porque es ibero e hispánico, o sea, más propio imposible. Entonces, bueno, pues son dos especies muy parecidas que se diferencian. Bueno, me imagino que un entomólogo dirá que también se diferencian por la genitalia de los machos. Aquí no lo vemos, habría que diseccionarlos, pero externamente se diferencian en estos pelitos que no parecen pelos, pero vistos a la lupa sí que lo son, tanto de la parte de arriba del tórax, que se llama pronoto, como de los élitros. Bueno, son ligeramente diferentes. Pues estas ligeras diferencias, unidas a casos de genitalia y de nichos ecológicos, ha hecho que lo que al principio, hace muchos años, consideráramos que en Madrid hay solo una especie de escarabajo pipa de este modelo, es decir, blanco y negro, ahora ya no sea así, sino que ahora hay varias especies. Entonces tenemos perezi, hispanicum, en la vertiente segoviana tenemos graelsi, y creo que en la vertiente, ¿cuál es la otra vertiente? Estoy un poco espeso hoy, de Guadalajara, tenemos otra con más blanco en el dorso
bueno, el dorso no, vamos a hablar bien, en los élitros, que es ubagoni, que es más propio hacia zonas esteparias, ¿vale? Pero todos vienen de lo mismo, es decir, aquí tenemos un caso en el que tenemos un endemismo, península ibérica. Ese endemismo se reduce a algunas regiones montañosas, sistema central, y dentro del sistema central unos tiran hacia una vertiente y se especian, no es que se especializan, sino que se especian, se consideran especies aparte, y otros hacia otra vertiente y se consideran otras especies, en origen subespecies. ¿A qué se debe esto? Pues aislamientos geográficos. Rosalia alpina, que poníamos antes, es una especie voladora, tiene alas, pero alas funcionales. El género Iberodorcadion son especies de tierra, van andando. Entonces son especies que no tienen capacidad de, primero, volar, y de segundo, volando, que no pueden conectar con otras poblaciones. 5 minutos. Perfecto. ¿Vale? Entonces este aislamiento es lo que ha producido diferentes subespecies y ahora mismo especies distintas. Vuelvo a las guarrerías estas del principio, que no lo son tanto, pero pongo esta especie que no viene aquí, pero bueno, es una especie que descubrieron, bueno, es una especie no, es un género y una especie que descubrieron unos compañeros de la Universidad de Alcalá hace unos pocos años, aquí en las zonas altas del Guadarrama, que es un miriápodo, no, esto no, es un miriápodo que son 1000 pies, pero es 1000 pies subterráneos, por eso de aquí pongo vida a ras de suelo y subterránea. Y le pusieron un nombre muy endémico de la zona, es el género Guadarramosoma, ¿vale? Es un endemismo de la leche, porque de todo el mundo solo vive en la Sierra de Guadarrama, pero no solo esta especie, sino este género, es decir, este género solo vive aquí, y dentro del género solo se conoce esta especie, por lo tanto, pues también está aquí. Pero no todo es marrón, subterráneo ni viscoso, sino que también hay notas de color, ¿vale? Esto ya para acabar. A ver si los 5 minutos ya me los entro, ¿vale? Bueno, pues unas cositas venenosas, son unos lepidópteros. Sé que hay alguno que luego me va a criticar por esta foto, bueno, pero bueno, es una foto muy bonita de unas mariposas del género Adsita, que son ciguenas tóxicas, y una limonera que llaman una Conopteris randi. Bueno, pues la nota de color la van a dar 3 grupos de ropalóceros. Los ropalóceros son las mariposas diurnas. Estos no son ropalóceros, son heteróceros. Pero bueno, como son coloridas, pues cuadra para lo que yo quiero explicar aquí. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Bueno, pues por un lado son las especies orófilas. Orófilo es un término que alude a especies de montaña, es decir, filia, pues que le gusta lo que sea, oro, zonas de montaña. Bueno, pues le gusta zonas de montaña. Son especies de montaña. Son taxones que potencialmente son o están bastante afectados por el cambio climático, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un género de bastante distribución europea. En España es común, no sé cuántas especies habrá por aquí. Mientras id pensando el género y la especie, creo que habrá como 15 o 20 especies, y aquí en Madrid nos corresponden 2. Bueno, eso es el género Heredia, es la especie Heredia triaria, ¿vale? Que se diferencia por este entrante de aquí y los ocelitos que tiene aquí. Bueno, pues estas son especies orófilas, de distribución montañosa o montañera, y que bueno, pues son taxones que su distribución en Madrid queda relegada a zonas altas de montaña. Esta, en concreto, a zonas muy altas de montaña. Tenemos más ejemplos de especies claramente orófilas, como esta es fácil. Esta también es de montaña, pero no tanto. En otras zonas de la península es de zonas más esteparias. Por ejemplo, Guadalajara es una especie bastante esteparia, pero aquí en Madrid es de zonas, queda relegada a zonas de alta montaña, que es la Xiomata maera, no meguera, que es la habitual, pues esta es maera. Y 2 taxones pues bastante habituales en gran parte de España, de Madrid, etcétera, etcétera, pero que sus mejores poblaciones quedan relegadas a la Sierra de Guadarrama, que son Melanargia lachesis y Melitea, que son muy difíciles. La Melitea, pero he puesto la fácil, he puesto la única que tiene puntitos, Melitea cinsia, ¿vale? Son especies típicas de muchos hábitats, pero aquí en la Comunidad de Madrid sus poblaciones aumentan gratamente hacia la Sierra de Guadarrama. Otro grupo son estas especies que, bueno, que tienen una distribución muy amplia, no son necesariamente orófilas, es decir, no dependen directamente de la montaña, pero por la razón que sea, que esa razón
generalmente es por presencia de plantas nutricias, sus principales puntos de especiación o de cantidad de especies se centran en la Sierra de Guadarrama. Aquí pongo dos ejemplos que son bastante raros en la zona en la que yo me muevo habitualmente, que es el sureste de Madrid, que son Leptotes piritous, ¿vale? Que es un licénido, es decir, estas mariposas azulitas indeterminadas que van volando por los prados, y esta que es más habitual, por lo menos en los libros, pero que en Madrid es relativamente rara, donde yo me muevo, pero que la Sierra de Guadarrama es muy habitual. Es la que llaman, creo que la llaman ortiguera, es Aglais urticae, es decir, especies habituales, por lo que sea, pero que en la zona que nos corresponde, Sierra de Guadarrama, sus poblaciones se despuntan bastante y son más habituales. Un ejemplo bastante protegido en la Comunidad de Madrid, relativamente común en zonas de pie de sierra, pero muy habitual en zonas más orófilas, que es Euphideria saurinea, que es una especie protegida catalogada y protegida en la Comunidad de Madrid. Y el tercer grupo, pues está puesto aquí por su exclusividad regional. Vale, esta aparece muchas veces en documentales. Es lo que llaman, ¿cómo le llaman a este bicho? Este es la hormiguera oscura, que es la antigua maculínea, actualmente Pengaris, ¿vale? Es Pengaris nausitous. Bueno, pues esta es una especie que tiene una distribución X en el norte de la península, pero que en el sistema central es extremadamente rara. Y solamente vive en esos sitios azonales que había hablado al principio, donde presentaba una orquídea, la Epipactis, una especie rarita. Pues esta especie vive en zonas que no llegan a ser turberas como tal, pero sí que se acercan un poco, ¿vale? Aquí en la Sierra de Guadarrama, creo, si no ha cambiado la cosa, que solo hay, en la Sierra de Guadarrama no, en la Sierra de Madrid solo hay 2 núcleos poblacionales de esta especie, y si no me equivoco los 2 están en Rascafría, y pues es una especie que tiene una distribución, digamos que azonal, a nivel de vegetación, de sus plantas nutricias, se alimenta de esta especie de planta, que es Sanguisorba officinalis, creo, o Sanguisorba minor, no me acuerdo, género Sanguisorba, y poco más. Su distribución es muy escueta. Otra especie de distribución escueta es esta de aquí, creo que le llaman sortijitas o algo así. Los nombres comunes de la mariposa no me acuerdo de todos, pero bueno, el nombre correcto es Aphantopus hyperactus, ¿de acuerdo? Es una especie típica del norte de la península, y aquí en la Sierra de Guadarrama es extremadamente rara, pero hay poblaciones, digamos que azonales también, que si no me equivoco son exclusivas del Valle del Lozoya. Es decir, que si queremos ver esta especie podemos ir a Asturias, y las tenemos, no es que haya bandadas de Aphantopus hyperactus, pero es más o menos habitual. En cambio, es una especie de distribución bastante reducida en Madrid, concentrada en la Sierra de Guadarrama, y dentro de la Sierra de Guadarrama una distribución relativamente azonal. Ya no hay más colores, pero bueno, he querido acabar con 2 plantas muy bonitas. ¿Y qué hemos concluido? Pues lo que cada uno haya querido concluir. Pero bueno, básicamente el interés biogeográfico que tiene la Sierra de Guadarrama, pues para todas las aves que nos han contado en la charla del lunes, el alcaudón dorsirrojo y todas estas cosas bonitas o menos bonitas como el guadarramosoma o las musarañas o todo esto, para que veamos que que la Sierra de Guadarrama no solo son cabras monteses, montañeros y ventamarcelinos, sino que además hay pues más cosas. Muchas de las cosas pasan desapercibidas, pero pues también hay que darle su valor y creo que hay una diapositiva de agradecimientos. Sí, pero aquí está. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues lo dicho, agradecer a Carlos por haber acompañado en estas primeras jornadas sobre la biodiversidad de la Sierra de Guadarrama, y como no, darle nuestro recuerdo a todos los asistentes y especialmente la obra de arte que ha hecho nuestro compañero Iván Bernal, que antes Juan Carlos también lo ha enseñado, que con mucho cariño le ha tocado a cada uno una especie de ave que ha pintado a mano nuestro compañero Iván. En este caso creo, Carlos, que te ha tocado el pinzón, ¿puede ser? El pinzón. A ver. Eso, muy bien. Vamos a ver. Está bien envuelto, ¿eh? Está bien envuelto, sí. Ahí está, el pinzón.
Pues nada, despedirnos de Carlos y agradecerle enormemente su presencia y su